Saludo nuevamente a todas y a todos los que han ingresado y agradezco enormemente la compañía en esta aventura de hoy, en esta clase de hoy, en donde la propuesta es recorrer algo de la iconografía de la Navidad, justamente en cercanía de esta celebración, de esta fiesta. Digo algo porque es enorme la cantidad de aspectos que uno puede abordar sobre esta iconografía, esta relación con el mundo del arte. Así que vamos a hacer algún tipo de aproximaciones a esta situación. Miren, acá tenemos un objeto que claramente por su pequeño formato es un objeto de devoción particular, ¿no? Lo imaginamos en el interior de una casa. Es un díptico que se abre y se cierra, y encontramos en la imagen de la izquierda una escena de la Navidad, ¿sí? Aparece la Virgen recostada junto al niño, aparecen el buey y el asno que nos van a acompañar en toda la clase de hoy, junto con los ángeles. Más abajo aparecen los pastores y en un rincón aparece San José. ¿Sí? Tenemos acá como todos los elementos que vamos a ir viendo, cómo se van a ir componiendo a lo largo del tiempo en la representación de la Navidad. Pero me interesa comenzar con este díptico porque hay dos imágenes, no hay una sola, ¿sí? Está la imagen de la Navidad y está la imagen de la crucifixión. Con lo cual, la imagen nos sitúa este elemento que vamos a analizar hoy dentro de una historia mayor, dentro de una historia más abarcativa. Fíjense cómo también este díptico realizado en marfil, también del siglo XIV, muestra esta misma composición de imágenes, en donde lo que tenemos que comprender en principio es que la iconografía de la Navidad está en relación con un texto, ¿no? Tiene que ver con una narrativa, por supuesto, religiosa, en este caso, que nosotros vamos a analizar no desde el punto de vista de la religión, si creemos o no en lo que la narrativa dice, sino desde el punto de vista del arte, ¿no es cierto? Hay un relato escrito que los artistas a lo largo del tiempo van a representar en imágenes que van a dar cuenta de distintos aspectos, de distintas sutilezas de ese texto, y por supuesto dar cuenta del tiempo en el que cada imagen es creada. Ese texto principalmente está nucleado en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son los evangelios, es decir, lo que se produce como escritura a partir de la llegada de Jesús, del nacimiento de Jesús. Y este es, digamos, la fuente principal. No es la única fuente de la narrativa religiosa en el arte occidental, ¿sí? Esta es la única fuente autorizada. Hay una gran cantidad de pequeñas fuentes alrededor, más, menos fantasiosas, que en distintos momentos de la historia del arte fueron utilizadas también para cimentar estas representaciones. Ahora, esta narrativa que nosotros vamos a atravesar hoy, para la religión, evidentemente tiene un carácter sagrado. Y la cubierta de este evangelio en oro con piedras preciosas claramente nos da la idea del nivel de santidad, de sacralidad que tienen estos textos, por supuesto, para esta religión en concreta de la que estamos hablando, ¿cierto? Fíjense que acá tenemos una representación de Jesús, que aparece de pie sobre la esfera del mundo, está encerrado en una mandorla, que es ese elemento ovalado, almendrado, y en los cuatro extremos
aparece lo que llamamos el tetramorfos, que es la representación de los 4 evangelios. Este es entonces digamos, la escritura sagrada sobre la cual los artistas van a trabajar a lo largo del tiempo esta festividad de la Natividad que vamos a revisar hoy. Yo les propongo un recorrido en 4 momentos distintos para poder abordar esta narrativa. El primero es el anuncio de que va a producirse un nacimiento. Ese anuncio se lo hace un ángel a una virgen, que aquí podemos verlos interactuando en esta representación escultórica, fragmento, ¿no?, de representación escultórica que tiene que ver con el románico, con la Edad Media. Fíjense cómo una arquitectura de arcos de medio punto que se recorta contra la muralla de la ciudad encierra el encuentro entre esta mujer joven que está ocupada, en este caso podemos imaginar que leyendo, tiene un libro en la mano, y un ángel que la saluda y ella le está respondiendo a ese saludo. Cuando avanzamos en la Edad Media, llegamos a este otro periodo en donde se impone la elegancia y el naturalismo de las figuras, y vemos la misma escena representada aquí en pintura, en un retablo sobre madera. El fondo de oro va a evocar la luz de la divinidad, y va a ser la gran característica de este momento, junto con los arcos apuntados. Aquí es difícil de ver, pero de la boca del ángel sale una frase que está escrita en el fondo de oro y que llega hasta los oídos de la Virgen, atravesando toda la composición. Esa frase contiene el saludo, con lo cual acá estamos viendo una representación de este momento en sus inicios, cuando el ángel aparece. Todavía, fíjense que la capa que lleva puesta está volando al aire, ¿no? Y estamos en la etapa inicial de ese encuentro. Las flores, las azucenas, van a ser un significado de la virginidad, y en general todo este tipo de obras narrativas religiosas va a estar atravesada por una cantidad de elementos simbólicos que para el conocedor de esta fe van a inmediatamente tener un sentido. Aquí también, dentro del gótico, tenemos otra escena de esta misma situación. Podemos ver la cantidad de escenarios que los artistas le han puesto a esta narrativa, y cómo en esta época esta narrativa es llevada a la contemporaneidad. Estas arquitecturas que nosotros vemos acá son arquitecturas históricas para nosotros, pero eran las arquitecturas contemporáneas del momento en el cual se realiza esta pintura. Es decir, es un intento de los artistas de poner el drama religioso, sagrado, en el presente. Esta posiblemente sea una de las anunciaciones más atractivas de la historia del arte. Ya estamos en el marco del Renacimiento italiano. Y fíjense que, por un lado, tenemos un espacio interior en donde se produce el encuentro entre el ángel y la Virgen.
Simbólicamente vemos una mano en el extremo izquierdo que representa a Dios, y de esa mano sale un rayo que contiene una paloma que representa el Espíritu Santo, que es el objeto del anuncio, ¿no? Avisarle a esta mujer que está esperando un hijo de Dios, ¿no? A través del Espíritu Santo va a ser madre. Este es como una parte del relato. Ahora, fíjense que a este interior, perdón, se le contrapone un espacio exterior donde aparecen Eva dando vueltas por el paraíso, ya vestidos, y la presencia de un ángel que da la sensación de que los está echando de ese paraíso. Y si venimos a esta otra pintura, más o menos contemporánea de la anterior, también ya en la tradición del Renacimiento italiano, tenemos la escena de la Anunciación en una arquitectura ubicada en el centro de la composición. A la derecha aparece San José, el que va a figurar como padre, pero que no va a ser el padre de la criatura. Y a la izquierda vuelve a repetirse esta, con más claridad en este caso, ¿no? Esta expulsión del paraíso que Dios va a ordenar para Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, porque han pecado, ¿sí? Con lo cual tenemos aquí, ya en esta obra, una puesta en relación entre este anuncio de nacimiento y el hecho de que el hombre ha pecado. Esa relación, fíjense que tiene mucha antigüedad en el cristianismo y ya la encontramos en este sarcófago del 359, una obra extraordinaria del arte paleocristiano. Y miren cómo en el registro inferior, hacia la izquierda, aparecen representados ya Adán y Eva junto con el árbol de la sabiduría y la serpiente que va a incitarlos a pecar. ¿Mm? Acá podemos verlos en un fragmento de pintura mural, también paleocristiana. Y aquí, en una hoja de un manuscrito de la Edad Media, un manuscrito románico, en donde el árbol de la vida aparece representado con una frondosidad extraordinaria, y luego los personajes están estructurados a partir de líneas que organizan planos completamente alejados del naturalismo, del Renacimiento, del gótico y sobre todo del Renacimiento italiano. Aquí vemos cómo de la mano de Alberto Durero se va produciendo una recuperación de la representación del cuerpo humano, siguiendo los modelos de la antigüedad, que va a tener lugar primero en el Renacimiento italiano y luego en el Renacimiento flamenco. Y miren cómo esta evolución llega a un punto extraordinario también de la mano de Durero en estas pinturas de Adán y Eva con una anatomía completamente deudora del mundo clásico. Bueno, claramente a estos personajes, al momento de pecar, al momento de ser expulsados de la situación ideal en la cual habían vivido hasta entonces, se les promete una redención, un Mesías, una salvación,
Y ese Mesías es el nacimiento de ese Mesías es el que está anunciándole el ángel a esa virgen que vimos en las imágenes anteriores. Acá tenemos un dibujo preparatorio de Durero para el brazo con la fruta prohibida de Eva. Y en esta imagen del comienzo del siglo XX podemos ver la pervivencia de la representación de Adán y Eva, del pecado, y cómo la iconografía de esta representación se mantiene a lo largo del tiempo. El árbol estructura un eje vertical que divide el plano en dos. De uno va a estar Adán, del otro va a estar Eva, con los estilos, con las ideas características de cada periodo, pero manteniendo esa forma. Con lo cual, en este primer recorrido, lo que tenemos es la vinculación de la Navidad con una narrativa en donde se le promete el nacimiento de un Salvador a la humanidad que ha pecado. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Tenemos preguntas o comentarios? ¿O seguimos? Sí. Adelante. Bueno, algo que me preguntaba y que en algún momento he leído, quizás lo podés refrescar con más corrección que lo que voy a decir, sobre, dentro de esta iconografía, las representaciones de los ángeles y de su gestualidad difieren, ¿no? En algunos casos, el gesto hacia María es como de el reconocimiento de su, bueno, de su entidad y de su superioridad en María. Y en otros momentos, el ángel se presenta como dando una indicación a María. Y aquí he visto algunos que ni una cosa ni tan otra, ¿no? Pero evidentemente hay mensajes que van difiriendo, no sé si en el tiempo o con lo que nos quiere decir el autor, ¿no? Y con respecto a esto de la Adán y Eva, hoy encontré, porque ando viendo curiosidades, ¿no? Sobre que hay un tema que yo te hacía un comentario los otros días, que es aquello que sorprende o aquello que todavía nos desafía un poco. Por ejemplo, la anunciación que he visto hoy justo, de un tal Roman Opalka, que no lo conocía, que es polaco y que es contemporáneo prácticamente porque es de 1968. Es una iconografía que si no me decís que ahí está Adán y Eva en ese grabado, yo no lo reconocería nunca, ¿no? No me daría cuenta nunca. Sin embargo, algo quiere decir, ¿no? Y esto de poner en diálogo estas obras, y que es interminable, no sé qué hacer con todas esas cosas que se aparecen y que nos desafían, ¿no? Que nos dejan pensando sobre el nuevo mensaje. Esto es un gran tejido, hay que seguir tejiendo. Uno cada vez que encuentra más imágenes, encuentra más materia prima para seguir tejiendo narrativas, para seguir tejiendo textos personales, ¿no es cierto? Y entendiendo cómo hay elementos que atraviesan la cultura, más allá de todos los cambios y de todo lo que podemos nosotros interpretar como nuevo. Hay situaciones que perviven, ¿no? Digamos, y que también perviven más allá de la cercanía que haya con la religiosidad, ¿no? Ya forman parte de la cultura. Uno puede ser budista, con lo cual ser completamente ajeno a toda esta narrativa, sin embargo, esta narrativa atraviesa la cultura occidental, ¿no? Y entonces pensar existencialmente qué hacemos acá en la Tierra, bueno, te lleva directamente a pensar en Adán y Eva, ¿no? Y si estás en un contexto de guerra, pensás en Adán y Eva, en un contexto bélico, o, bueno, los cruces que aparezcan, ¿no? En general, con las representaciones de la Anunciación, Baxandall es él hace un estudio muy importante de la obra de arte durante el Renacimiento italiano, y propone que hay tres grandes tipologías de representación de la Anunciación. Una es cuando el ángel llega y la saluda, y entonces la Virgen se sorprende
porque claramente no estaba esperando ninguna visita y menos de un ser sobrenatural. La otra es cuando el ángel le dice que va a ser madre. Imagino que cualquier mujer en esa circunstancia se sorprendería, ¿no? Circunstancia de, en este caso, una chica que está prometida para casarse, pero que no ha tenido todavía relaciones sexuales con este novio o este futuro marido. ¿M? Y la última es cuando esa mujer entiende que se trata de algo superador, de algo que no depende de ella, y acepta entonces eso que le están anunciando, ¿no? Esos tres momentos estarían de alguna manera englobando las distintas representaciones que hay de la anunciación. Es una estructura linda para salir a buscar estas representaciones, pero les confieso que muchas veces falla, porque las imágenes no son a veces tan elocuentes acerca de en qué momento del diálogo estamos. ¿M? Así que ahí es un momento de búsqueda, de mucho pensamiento frente a la imagen, y a veces hay que, bueno, hipotetizar si es para un lado, para otro, o en todo caso para un momento más general, más, digamos, simbólico, de captación de un clima, de una conversación, y no tanto de una frase dentro de una conversación. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bienvenido, ¿eh? Seguimos entonces con nuestro momento siguiente, que es efectivamente el momento del nacimiento de ese Salvador de la humanidad. Y acá tenemos, para comenzar este recorrido, una hoja de un manuscrito del siglo XIV, en donde aparece de una manera extraordinariamente esquemática la representación de la Navidad asociada con dos manifestaciones. Fíjense que a la izquierda hay un rectángulo en donde aparece de abajo hacia arriba la Virgen, el niño está envuelto en una faja y está recostado, y encima del niño están el buey y el burro, dando cuenta de que el niño está acostado en un comedero, en un pesebre. Y en el cuadrado que está al lado, en la parte superior aparecen los tres reyes magos, y abajo aparecen los dos pastores y San José. San José van a ver que es un problema en el mundo del arte, y va a tener distinto tipo de inclusión dentro de la iconografía de la Navidad. Este es una imagen que está representando varios elementos que se suceden en distintos momentos. Un momento es el del nacimiento, luego vendrá la adoración de los pastores y más tarde la adoración de los reyes. Llama la atención el enorme esquematismo y simplicidad de este dibujo. Tengan en cuenta que estamos viendo una producción realizada en Oriente, y Oriente va a tener, mucho más que Occidente, un reparo grande, muy grande, en darle una imagen corporal, física, a personajes sagrados, por una cuestión de evitar la idolatría, evitar la confusión entre la representación y el personaje real que se está representando. Entonces, el esquematismo, este dibujo, que de alguna manera hoy podríamos casi más relacionarlo con un dibujo infantil que con un dibujo de un artista, está dando elementos visuales para recordar esa narrativa, sin intentar de ninguna manera realizar una representación realista de esa narrativa que nos haga sentir adentro de ese relato determinado. Al principio de la representación de la Navidad,
María va a aparecer acostada, reponiéndose de haber dado a luz. Va a aparecer envuelta en un cartucho, en un elemento que va a resaltarla dentro de toda esta composición. Al lado va a aparecer el niño recostado en el pesebre. Acuérdense que el pesebre es el comedero de los animales, y que el pesebre y todos los personajes que estamos viendo están adentro de una gruta o de una construcción de algún tipo. Y acá aparecen rodeando a la madre y el niño, arriba los ángeles, luego los pastores, finalmente el baño del niño y último San José. San José está como entre enojado y entre que no sabe qué es lo que está pasando. Y estas representaciones que lo vamos a ir viendo puesto en distintas circunstancias que llaman la atención, tienen que ver que en el momento en el cual San José se entera que su prometida está embarazada, claramente piensa en dejarla, ¿no? Y finalmente accede digamos, a no hacer pública la situación y a estar junto con ella. Va a ser muy posteriormente que va a entender el sentido religioso de todo lo que estaba pasando, y esa cavilación de San José, ese pensamiento que va a ir cambiando con el paso de los acontecimientos, la historia del arte lo va a ir reflejando con bastante claridad y con bastante más dinamismo que todo el resto, que va a ser algo bastante más estable y fijo. Fíjense este otro panel, replica de alguna manera la misma iconografía que veíamos en el anterior. Y lo mismo sucede con este dibujo en un manuscrito que le da color a una situación similar en donde vemos a María recostada, como cualquier mujer que se está reponiendo de haber dado a luz, de haber sido madre. Pero resulta que en el siglo XIII va a aparecer una Santa Brígida, que va a tener unas visiones místicas a partir de las cuales va a interpretar que en este caso particular, esta mujer cuando da a luz no deja de ser virgen y por lo tanto no tiene un parto doloroso, no tiene un parto que cambie su anatomía. Y esto va a cambiar entonces la representación de la postura de la madre, que ya no va a estar recuperándose de un parto que en realidad no le implicó un dolor, un cansancio, un agotamiento, va a aparecer sencillamente en una postura de adoración del hijo que acaba de tener. Es decir, pasamos a una representación bastante más mística, que deja de lado un elemento concreto y humano como es el cansancio del parto, para pasar a una interpretación más religiosa de toda la situación. Y acá vamos a ir viendo cómo los distintos lugares que este niño va a ir ocupando dentro de la representación de su nacimiento. Fíjense que en esta representación el niño está de alguna manera en el aire, ¿no? Sostenido por su propia luz, ¿no? Por su propia divinidad. Y esto va a ser una de las maneras en las que vamos a encontrar al niño Jesús en el nacimiento. Omnipresentes en la representación de la Navidad van a ser el buey y
el burro o la mula, con significados muy distintos. El buey va a representar a la iglesia, mientras que el burro o la mula va a representar al judaísmo. Y por lo tanto, la forma en la que esté representado el burro, es decir, la actitud que esté teniendo el burro, va a tener que ver con una lectura acerca de que el cristianismo va a tener acerca del judaísmo en ese momento, con lo cual también es un elemento en donde es interesante poner el foco. Tengan en cuenta además que la Navidad es una fiesta bastante tardía, en el sentido de que no está entre las primeras fiestas del cristianismo, y recién hacia el año 400 va a establecerse que la fecha de la Navidad es el 25 de diciembre, y que eso en realidad tiene que ver con el solsticio de invierno en Europa. Es decir, el momento en el cual tiene lugar la noche más larga del año, y a partir de digamos, acontecimiento astronómico va a comenzar a ser cada vez más corta la noche y cada vez más largo el día del invierno, transicionando hacia, hacia la primavera y el verano, ¿cierto? Y acá lo que el cristianismo hace, siguiendo una costumbre de la cultura clásica, es apropiarse de una celebración y cambiarle el significado, cambiarle el contenido. Lo que estamos viendo es un tríptico que en la imagen pequeña que está a la derecha aparece cerrado, y en la imagen grande aparece abierto, y en el panel central podemos ver una representación de la Navidad. Vemos el comedero, vemos el buey y el asno, vemos a María, Jesús y José, y esa arquitectura, que en general va a ser una arquitectura paupérrima o en un estado muy avanzado de ruina, que va a albergar toda la composición. Esa ruina va a connotar la pobreza del lugar en donde se lleva a cabo este nacimiento. Y a lo lejos, en este caso, va a aparecer la ciudad. La ciudad es un elemento que va a aparecer justamente a partir del gótico, con el crecimiento de las ciudades. Aquí también el niño está de alguna manera en el aire. Fíjense que el pesebre detrás está vacío, y aparece una mujer que no se entiende muy bien qué lugar tiene, está mirándose las manos, y en otra imagen similar, esa segunda mujer está sin manos y hay un ángel que viene a devolvérselas. Estas dos imágenes refieren a una de las tantísimas interpolaciones que hay en este relato religioso, que llevan a la composición distintas fantasías, distintas fábulas, que en su momento tuvieron importancia para llamar la atención sobre la veracidad de este acontecimiento histórico. Esta segunda mujer se queda sin manos porque no cree en este nacimiento, y recién cuando el nacimiento se produce, frente a la evidencia, ella se convence de la situación y entonces le son devueltas las manos. Es un tipo de recurso muy, muy frecuente en
sobre todo en la representación religiosa de la Edad Media, que la tenemos que imaginar rodeada por reliquias y por una fabulación muy grande del elemento histórico y del elemento religioso, y que van a tener como objetivo convencer al creyente, convencer al espectador acerca de la veracidad de lo que está representando la imagen que en ese momento está viendo. ¿Mm? Aquel niño, fíjense que está sostenido también espacialmente por una cantidad de ángeles, es decir, no toca el suelo en ninguna de estas representaciones que venimos viendo hasta ahora. Y acá ya lo vamos a encontrar recostado sobre paja, salida de ese comedero. Esta es una obra que la tenemos en el Museo Nacional de Bellas Artes nuestro, es una terracota realizada en el Renacimiento italiano, escuela de los hermanos de la Robbia, que crearon este tipo de técnica fabulosa. Es una cerámica esmaltada con un gran brillo y que en esta escena está representando la iconografía de la Sagrada Familia, ¿no? Jesús, José y la Virgen, en este caso acompañado por los animales y por el Espíritu Santo en forma de paloma. Aquí tenemos una pequeña escultura, un relieve, que tiene que ver también con la intimidad de ese lugar en donde se lleva a cabo el nacimiento. El niño, fíjense que está en el pesebre, cuidado por ángeles. La madre está en una actitud de oración, de adoración. Y a San José lo vemos en una función operativa, que es secándole la ropa al niño o calentándole la ropa al niño junto al fuego. Está de espaldas al acontecimiento, pero está colaborando con elementos necesarios para llevar adelante una vida en los términos humanos, ¿no? Uno de los grandes temas que van a atravesar la iconografía religiosa tiene que ver con esta doble condición de Jesús, que va a ser a la vez Dios y a la vez hombre. Entonces, cómo el arte va a poder representar, dar cuenta de esa doble condición, y ese va a ser siempre un elemento también muy interesante de ir tratando de captar en las imágenes religiosas que tengan a Jesús por lo menos como protagonista. Acá en este relieve comienza a aparecer el niño apoyado en el manto de la Virgen. La Virgen va a ser representada con un enorme manto a la usanza del Renacimiento del norte de Europa, y del gótico también del norte de Europa, una gran cantidad de paños profusos, llenos de pliegues amplios, y dentro de esa amplitud va a haber un lugar para apoyar ya en el suelo, pero sobre el manto de la Virgen, al niño. Es un relieve realizado en madera, en donde hay elementos todavía del gótico, y aparece también la Sagrada Familia con una cantidad de espectadores que se están acercando a contemplar esta escena sagrada. Aquí, con más claridad, aparece el niño apoyado en uno de los enormes pliegues de esta
vestimenta. Es una pintura que va a dar cuenta del Renacimiento flamenco, en donde hay un gran naturalismo, junto con la pervivencia de elementos que vienen del gótico, como por ejemplo el fondo de oro. Y vamos a tener una primera escena aquí central con el nacimiento, con los ángeles adorando al niño, y fíjense que al fondo, en el paisaje, van a aparecer frecuentemente los pastores a los que se le va a anunciar en primer lugar el nacimiento y que van a ser los primeros en llegar a adorar al niño. En el Renacimiento italiano tenemos esta representación muy particular que hace Piero de la Francesca, porque está representando el nacimiento como una visión, como un acontecimiento místico, y no como un acontecimiento real. Miren cómo los personajes no proyectan sombras, solamente proyecta sombras la arquitectura. Esta es una pintura que acaba de restaurarse en medio de una controversia muy grande que seguramente van a poder ver en los medios en estos días. Y también el niño está apoyado en el paño de su madre, ella de una belleza extraordinaria, la típica belleza clásica del Renacimiento italiano, en actitud de adoración frente al niño, acompañada por un coro de ángeles músicos y por un San José que está detrás de ella, más concentrado en el pesebre y en los animales que en el elemento sagrado. Es decir, un San José que está confundido, que no entiende muy bien qué es lo que está pasando, y dos pastores de pie, que son el objeto central de las controversias sobre la restauración que se produjo en estos días. Al fondo aparece la ciudad contemporánea en un paisaje completamente idealizado, que le da todavía un contraste mayor a esta especie de revelación, de elemento de visión, ¿no?, que implica esta imagen. Estos elementos místicos que podemos ver en algunas representaciones de la Navidad tienen que ver con esta Santa Brígida y con esta visión que ella va a tener, en donde los elementos que ella enuncia van a darle lugar a los artistas para diversificar las representaciones de la Navidad, ¿no? Una va a ser esta representación de la escena como si se tratara de un elemento imaginado, de un elemento, de una visión mística. Aquí hay un par de acotaciones, Mónica. Bueno, ¿sí? Sí. Me llama la atención lo despojado que está de todo el niño ahí sobre el manto sin abrigo, mientras los demás están todos vestidos. Y por otro lado, Susana Peresini dice, ¿hay alguna imagen de la Virgen embarazada? Hay en la historia del arte, no hay ninguna que haya traído yo, pero en la historia del arte hay. Acuérdense que parte de toda esta narrativa, después de la Anunciación, incluye una visitación. María va a visitar a la prima está embarazada. Entonces las dos mujeres aparecen representadas con diferentes niveles de adelanto en el embarazo, ¿no? Ahí siempre va a aparecer María embarazada.
¿Mm? Y esa prima va a ser la madre de San Juan Bautista. ¿Mm? Un personaje que también suele estar incorporado en estas escenas de la infancia de Jesús. ¿Mm? ¿Seguimos, sí? Esta pintura también está en el Museo Nacional de Bellas Artes nuestro, es una obra de Tintoretto, estamos en el Renacimiento veneciano, y es muy interesante en esta obra la presencia de una luz artificial que está en la mano de San José, que está en el mismo eje en donde aparece el niño. Esa luz está iluminando la escena. Podría llegar a tratarse de que San José finalmente está entendiendo de qué va toda esta cosa que le está pasando. Lo cierto es que esa luz juega un papel fundamental en esta representación que ya anuncia el lugar que va a ocupar la luz y la sombra en el barroco del siglo siguiente. Y también en esta composición es muy interesante la disposición espiralada de los personajes. Si ustedes empiezan leyendo la obra desde la derecha, desde este caldero que tiene la mujer con vestido verde en la mano, y comienzan a recorrer las figuras, van a ver cómo se produce un espiral que concluye en el niño. ¿Mm? Después de pasar, en el niño, después de pasar por la cabeza del animal. También, muy interesante ese efecto de movimiento, que también va a ser central durante el barroco, y que es aquí una novedad que está inaugurando Tintoretto. Y la luz como un elemento que va a tener relación con la divinidad del acontecimiento que está teniendo lugar. Esta pintura tiene dos elementos que son muy interesantes. Hay un desplazamiento hacia un lateral de la escena de la Navidad, y ese desplazamiento deja en el centro a la madre. Es un momento de una gran devoción hacia la Madre de Dios, y entonces en la representación la madre queda justo en el centro, con un vestido y un paño de un azul extraordinarios, uno de los colores más caros para poder obtener. El niño ya va a aparecer acostado en el pesebre. Y el otro elemento que incorpora esta pintura es la presencia del donante. En el mismo espacio sagrado donde tiene lugar la escena del nacimiento, aparece este cardenal, Jean Rollin, de una familia de mecenas del arte. Aparece acompañado por su mascota. Y ahí fíjense dos niveles de tratamiento distinto para los personajes. Jean Rollin está tratado con un gran realismo, mientras que los personajes sagrados están tratados de una manera completamente idealizada. Esos rostros, esas manos, tienen, fíjense, en cada uno de los casos, distintas vinculaciones con la realidad. Mónica pregunta si está el escudo del donante, Sí, Alejandro. está el escudo del donante, que es el que nos permite, o sea, nos permite no a nosotros, ya lo tenemos permitido, ¿no? A los historiadores que han investigado, determinar que el personaje en cuestión es Jean Rollin, justamente.
¿no? Es el escudo como cardenal. Detrás del donante sale un camino que nos permite recorrer visualmente el entorno de esta casilla, de este establo en donde están la Sagrada Familia, y ahí vemos apoyados contra una verja a los pastores, y más lejos en el paisaje su rebaño, y más lejos en el paisaje algún elemento que indica la ciudad, la presencia de la ciudad. También acá en este tríptico van a aparecer los donantes, solo que van a aparecer en los laterales y acompañados por santos que los van a introducir en esta arquitectura en ruinas, dentro de la cual tiene lugar este nacimiento. A lo lejos podemos ver a los pastores y los rebaños. Una pintura extraordinaria del Renacimiento del norte de Europa, que ya incorporó las formas clásicas derivadas de la pasión por la antigüedad que va a tener el Renacimiento italiano. El niño sigue recostado en el pesebre, ya siendo adorado no solo por su madre, sino también por San José, que sin embargo no tiene una aureola de santidad, ¿sí? La única aureola de santidad es para la madre en esta composición. Interesante también cómo el artista fragmenta en este paño central y las dos hojas laterales la totalidad de una arquitectura y de un paisaje, lo cual le da una gran unidad a toda la composición. Siguiendo un poco las visiones místicas de Santa Brígida, estas imágenes van a poner de manifiesto cómo este niño es un foco de luz en sí mismo, de luz física, de luz real, y entonces la representación va a tener lugar de noche en un ámbito que solo va a ser iluminado por el reflejo de la luz que sale de ese cuerpo. Sí, adelante quien quiere preguntar algo. Diana, adelante. Debes estar silenciada porque no te escuchamos, ¿eh? Sí, que con respecto a la parte visual del cuadro, que, que Jesús es el único que da luz al mundo, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la idea justamente que quiere transmitir esta pintura, que Jesús es la luz del mundo, y por lo tanto, físicamente, la única iluminación que va a aparecer sale del cuerpo de este niño Jesús. Nosotros estamos en la oscuridad alrededor, es lo que también querían representar, ¿no? Exactamente. De hecho, acuérdense que esta fiesta de la Navidad tiene lugar en el momento de máxima oscuridad, ¿no? Que es el momento en donde empieza el invierno en Europa, ¿no es cierto? Acá es exactamente al revés. Entonces, el invierno, que es como el sinónimo de la oscuridad, va a cambiar, ¿no? Va a revertir esa condición justamente a partir de que llega la luz, y la luz es este niño, ¿no? La luz es Jesús. Que está iluminando acá con distintos niveles de claridad a la madre, a los ángeles,
a el buey y el asno que están junto al pesebre. También aparece San José en una actitud orante hacia la derecha, y al fondo, en el paisaje, vemos otro foco de luz diferente, que parte de un ángel, que es el ángel que está anunciándole a los pastores el nacimiento de Jesús. Es decir, la luz está puesta en los elementos de origen divino, ya sea Jesús, que es Dios, o el ángel, que es un elemento completamente espiritual. Fíjense, en esta pintura se mantiene ese mismo tipo de idea, en el cual queda muy, muy claro que la luz es ese niño y por lo tanto está iluminando con distintos niveles de intensidad, de acuerdo a que estén más cerca o más lejos de él, a los personajes que lo rodean. Inclusive, esa vela que tiene en la mano San José no tiene ningún sentido en cuanto a que no aporta luz. Podríamos hacer un paralelo entre la iluminación divina y la iluminación humana, y esta pintura nos habla de que esa iluminación humana no ilumina nada comparada con la iluminación divina. Están San José y la Virgen rodeados por ángeles alrededor del niño, un coro de ángeles en la parte superior, y mirando desde afuera podemos imaginar dos pastores que ya se han acercado para adorar al niño. Y acá ya los pastores son el tema de la composición en esta obra fabulosa de El Greco. Ya estamos en el barroco y todo es un contrapunto dramático entre la luz, la forma, hay una gran vibración de la imagen. Nos vamos a acercar al centro para poder ver justamente a este niño luz que ilumina a su madre, a San José y a los pastores que se han acercado para adorarlo. Tenemos la típica forma de representación que va a trabajar el Greco, libre, suelta, con también su característica gama de colores, unos colores más bien ácidos, en este caso resaltando sobre un gran fondo nocturno en distintos grises. Y esa es la tradición que va a inaugurar el barroco, una tradición del claroscuro, que podemos verla también en esta adoración de los pastores, en donde la luz es el niño y los demás personajes reciben luz a partir de acercarse a esa fuente y recortado sobre un gran espacio neutro, un gran espacio en sombras. Una estética que en el periodo siguiente, en el periodo neoclásico, va a incorporar en la composición elementos del mundo clásico para señalar el quiebre que este nacimiento va a provocar en la cultura
que llamamos pagana habitualmente, la cultura de la antigüedad, greco-romana fundamentalmente, representada acá por estas dos arquitecturas superpuestas, la arquitectura con estas dos columnas y la metopa, y detrás la arquitectura con el arco de medio punto. Va a representar un quiebre con la cultura que está inaugurando el nacimiento de Jesús y que acá es reconocida con la adoración de los pastores. En general, en la adoración de los pastores, en la iconografía, va a aparecer en primer plano la adoración concreta y en el segundo plano algo que sucedió con anterioridad, que es el anuncio a los pastores del nacimiento y que va a tener la consecuencia entonces de que van a acercarse a adorar al niño. Y estos abordajes que van a producirse en el barroco y en el neoclasicismo van a tener un fuerte contraste con el Renacimiento, que presenta una imagen absolutamente clara, armónica y lo más mimética posible de la narrativa en cuestión, ¿no? En este caso vemos la gruta, dentro de la gruta está el pesebre, ahí están comiendo los animales, aparece el niño con su madre, con San José, los pastores que lo están adorando, y un inmenso paisaje completamente idealizado, en una armonía perfecta, que deriva del interés por las formas del mundo clásico, en donde la expresión de los sentimientos no tenía un lugar, sino que los personajes estaban conteniendo su emotividad en posturas como las que podemos ver acá en estos personajes. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Comentarios, preguntas? Bien, bien, por ahora. Un recorrido hermoso. A mí lo que Sí, se me adelante. ocurre es que cómo también el arte fue tergiversando la historia, ¿no? Porque todas las imágenes que vemos acá dan la impresión de que Jesús nació en Europa. Y la verdad que no es así, ¿no? Es que justamente gran parte de estas imágenes, consciente o inconscientemente, lo que buscan borrar es que Jesús es judío. Exacto. O sea, borrarlo del todo, es hacerlo ciudadano europeo. Tal cual. A Jesús, a los pastores, a la Virgen, a todos. Justamente uno de los rasgos para denostar a San José era hacerle rasgos caricaturescos de judío en alguna de las representaciones. Mira. El único judío era San José. Los demás eran todos europeos porque eran buenos, ¿no? Se entiende. A mí me daba risa lo del clima, ¿no? Lo que decías de noche. Me parece que justamente en Belén no debe ser ese clima para nada. No, justamente. Pero bueno, digamos, si uno toma el nacimiento como un dato histórico, que perfectamente se puede tomar de esa manera, porque en los evangelios hay algún tipo de descripción que nos cuentan en qué momento sucede el nacimiento, y uno puede entonces entender la época del año, el clima. Luego va viendo cómo el arte va adaptando a cada necesidad, a cada circunstancia, ese relato, justamente, ¿no? Diana, ¿vos querés preguntar algo? Tenés la mano levantada. Estás en silencio, así que si querés preguntar algo, habilita el Lo micrófono. que pasa es que no sé cómo sacar la mano esa, pero no te... además, espera, Sí. no, perdón. Además, es un panorama visual
que tanto el claro oscuro que hay en la parte ahí del interior de donde está José y María, hay un contraste de la parte de afuera que es hermoso, hermoso. Sí, Sinceramente es hermoso. esta es una pintura fabulosa. Claramente nos habla de una interioridad y de una exterioridad, ¿no? De una externalidad. ¿Mm? Sí, claro. Sí. No, nada más. Esta interioridad es el lugar en donde se apoya el drama, y justamente es un drama interior, es un drama religioso, ¿no? Tiene lugar digamos, adentro de uno, no afuera de uno, es lo que de alguna manera está dejando por implícito esta imagen. ¿Mm? Bueno, este nacimiento con esta adoración de los pastores va a tener un episodio siguiente que es la Epifanía. ¿Mm? La Epifanía va a ser la adoración de los Reyes Magos. Es interesante entender que en el primer cristianismo, antes de que se celebrara la Navidad como la conocemos hoy, la fiesta va a ser la Epifanía, ¿sí? Va a ser el 6 de enero, una celebración que en conjunto va a reunir el nacimiento, la adoración de los magos, el bautismo de Jesús, el milagro de las bodas de Caná, donde Jesús convierte agua en vino, porque el vino se había acabado, y la multiplicación de los peces y de los panes, porque son manifestaciones de la divinidad hacia el ser humano. El término epifanía viene del griego y quiere decir manifestarse, ¿no? ¿Qué se manifiesta? Bueno, en este caso Dios se le manifiesta al hombre a partir de estas diferentes situaciones. Luego, con el paso del tiempo, la epifanía va a quedar restringida a la adoración de los Reyes Magos, que va a ser la fiesta principal de las iglesias orientales. Las iglesias orientales van a seguir celebrando con mayor énfasis la Epifanía que la Navidad separadamente. Aquí tenemos una placa de esmalte en donde aparece la Virgen con el niño. Habitualmente en las Epifanías la Virgen va a aparecer entronizada, es decir, sentada en un trono con el niño en brazos, y los Reyes Magos. Los Reyes Magos van a tener distintas significaciones. En principio, fíjense que los Reyes Magos van a ser blancos, ¿sí? Los magos de Oriente a la europea van a ser blancos. Y van a tener como característica, aquí tenemos un alabastro con la adoración de los magos, y fíjense cómo San José aparece dormido mientras tiene lugar la adoración. Los magos van a ser tres y van a representar las tres edades del hombre, que es un tema del repertorio clásico del arte, en donde Baltasar va a ser el más joven, Gaspar el adulto y Melchor el anciano. El significado es que en cualquier edad el hombre se puede acercar a la divinidad. Estos magos le están trayendo al niño ofrendas, y esas ofrendas, que son oro, incienso y mirra, van a hablar de la condición de este niño, el oro como rey, el incienso como Dios, y la mirra como un hombre mortal, porque la mirra se utilizaba para los enterramientos. Con lo cual, ya en esta adoración está prefigurada esa muerte que vimos
al principio del recorrido, que es la que va a completar la tarea salvadora que origina, bueno, este nacimiento. Y esta imagen que estamos viendo es un fragmento de la totalidad del interior de una capilla pintada al fresco por Giotto. Giotto, en todavía la pervivencia del arte gótico, va a devolverle el realismo a las imágenes. Y Giotto había visto poco antes de esta pintura el paso del cometa Halley, y es el que vamos a ver representado sobre la cabaña que acá están protegiendo a la Sagrada Familia. Y la famosa estrella de Belén que nosotros tenemos incorporada como una estrella con una cantidad de puntas y con una cola, como si fuera un cometa, tiene que ver con esta primera representación que va a hacer Giotto a partir del cometa Halley que él vio. En la vida real, el cometa Halley no pasó durante el nacimiento de Jesús, pero sí hubo algún tipo de constelaciones que los científicos imaginan que son las que vieron estos magos de Oriente y que fueron la que los guió hasta el lugar del nacimiento. Con lo cual tenemos acá en esta pintura de Giotto el origen de la representación de la famosa estrella que habitualmente vemos en un nacimiento y que acá lo podemos ver con mayor claridad en esta adoración con los reyes representando las tres edades del hombre y acercándole estos tres regalos que hablan de la condición humana, divina y real de este personaje. Esta obra de Van der Weyden es extraordinaria por la cantidad de elementos que reúne, por la elegancia de todos los personajes que hay en la composición. En el centro de la composición tiene lugar la adoración. Los reyes van a estar habitualmente vestidos con ropas muy exóticas porque van a ser reyes y porque van a venir de Oriente, con lo cual la pintura va a tratar de mostrar ahí elementos exóticos. La escena tiene lugar bajo una construcción clásica, arcos de medio punto, que está derruida. El cristianismo inaugura una cultura nueva sobre las ruinas de la cultura antigua. Un inmenso paisaje urbano se va a desplegar al fondo de la composición. Pero fíjense qué interesante que en esta propuesta está también narrado el fin de la vida de este niño en la escena de la crucifixión que podemos ver entre los dos arcos de medio punto que están en el centro de la composición. Hay una crucifixión que da cuenta de la misión salvadora de este niño al que reconocen como Dios y están adorando. Esta pintura está en el Museo Nacional de Bellas Artes nuestro, por eso me interesó traerla. Aparecen los reyes con la simbología de las tres edades del hombre y la arquitectura clásica en ruinas como un símbolo de el final del paganismo y el comienzo de una nueva cultura a partir del cristianismo.
Acá, finalmente, en el siglo XIV, con el comienzo del expansionismo colonial europeo, vamos a tener la incorporación del famoso Baltasar Negro, y la interpretación de los reyes va a ir perdiendo peso en relación con las edades del hombre, aunque acá siguen estando representadas, para ganar en relación a digamos, el alcance del mensaje divino, que no es solo para Europa, sino también para los lugares que Europa colonice. Por ejemplo, Asia, África, y luego, llegado su momento, también va a ser América. Alejandro, acá hay un pedido de Susana si podías repetir la simbología de las 3 edades del hombre a través Sí. de los regalos de los reyes. Sí, a ver, la simbología de las 3 edades del hombre es que hay uno más joven, en este caso el más joven es Baltasar, el negro. Luego viene Gaspar, que es el adulto, en este caso es el que está también de pie. Y finalmente, arrodillado, va a ser Melchor, que es el más anciano. La simbología de las 3 edades es que en cualquier edad el hombre puede acercarse a la divinidad. No hay edad para acercarse a Dios. Ese es el mensaje corto. Y luego las 3 ofrendas, que son oro, incienso y mirra. El oro es un reconocimiento de Jesús como rey. El incienso es un reconocimiento de Jesús como Dios. Y la mirra es un reconocimiento de Jesús como un ser humano mortal, porque es un elemento que se utiliza para se utilizaba para el enterramiento de los cuerpos, en la época en la que nace y vive Jesús. Fíjense que acá también, en esta representación, en el primer plano aparece un pequeño vestigio de una columna clásica truncada, ¿no? Símbolo de esa cultura antigua que el nacimiento de Jesús deja por terminado. Y aquí tenemos una adoración de los magos descomunal, de la mano de El Bosco, en donde toda la escena está planteada en un paisaje extraordinario, un paisaje rural, que al fondo de todo termina con el planteo de una ciudad. La escena está precedida por la estrella en la parte más alta de la composición, la estrella que le señala a los reyes el lugar del nacimiento, donde ellos van a venir a adorar al niño. En los paneles laterales hay donantes que están siendo presentados por santos, pero yo les propongo concentrarnos en el panel central, en donde aparecen los magos respetando la convención de las edades, y también ya el mago negro, el Baltasar negro incorporado. Y llama la atención, como no podía ser de otra manera en El Bosco, la indumentaria de estos personajes, las ofrendas que están realizando, y también la presencia en la parte de atrás, dentro de esta cabaña en ruinas, de lo que podemos representar como el anticristo y los demonios, ¿no? El mal, es decir, la oposición, la no creencia, la oscuridad en relación con este mensaje, con este acontecimiento que está teniendo lugar en primer plano. A la derecha, en el extremo, vemos a los pastores adorando al niño y participando de la escena. Acá lo interesante es que, por ejemplo, el rey mago que está arrodillado
que es Melchor, le está ofreciendo oro al niño. Pero en lugar de ofrecerle monedas de oro o lingotes de oro, le está ofreciendo una pieza de oro, que es la que está adelante de él, entre él y el manto de la Virgen, una pieza de oro que tiene una representación del sacrificio de Isaac, es decir, de cuando Dios le pide a Abraham que mate a su único hijo. Con lo cual, la composición lo que está haciendo es relacionar escenas del Antiguo Testamento con escenas del Nuevo Testamento. Algo que se llama la Biblia Pauperum, la Biblia de los pobres, una creación, sobre todo de la Edad Media, en donde, frente a la cantidad de gente que no sabe leer, que es la mayoría, se va a compilar una serie de imágenes que van a poner en relación el Antiguo Testamento como una palabra autorizada con escenas del Nuevo Testamento. ¿Alguien quiere preguntar algo? Adelante, no. Y eso lo podemos ver en la forma que adquiere la ofrenda del oro, luego en el mago que está detrás. Fíjense que tiene puesta una esclavina muy extraña. La esclavina es esa capa que rodea, esa capa corta que rodea al personaje. El personaje es Gaspar. Y también en esa esclavina se desarrolla una escena del Antiguo Testamento que refiere al nacimiento de Jesús. Y en Baltasar lo que vemos es una indumentaria que podría ser alta costura contemporánea en realmente la creatividad y el ingenio puesto en la creación de esas ropas, en donde aparece la flor del cardo, y el cardo como una de las imágenes botánicas referidas a la crucifixión, ¿no? Es decir, está anunciando la crucifixión. Es el que tiene mirra en la mano, es decir, está hablando de la muerte, y el pote en donde está entregándole mirra está coronado por un ave fénix que alude a la resurrección. Con lo cual tenemos acá un enorme compilado de elementos del presente, del pasado y del futuro, concentrados en esta pequeña escena de la adoración de los magos. Pero aquí lo del ave fénix no sería una reminiscencia religiosa, sino más bien mitológica. Exactamente, sí, una referencia mitológica en este caso. Increíble. Sí. Hay un combinado de todas las confluencias culturales, ¿no es cierto?, que están vigentes, por supuesto, en esa época. Inclusive en los bordados de la túnica, tanto de Baltasar como de su paje, hay elementos que connotan distintas situaciones del Antiguo Testamento. Estamos en la cultura del Renacimiento del norte de Europa, en donde Martin Schongauer va a realizar este tipo de grabados, un tanto excesivos, ¿no?, en cuanto a la cantidad de información que van a brindar, pero que en la generación siguiente su discípulo Durero va a convertir en esta obra de arte maravillosa, incorporando la claridad que el Renacimiento tiene como uno de sus postulados. Y vamos a ver a estos reyes también con un despliegue impresionante de elegancia, dandismo y vestir a la moda, adorando a este niño en el medio de unas ruinas clásicas que organizan toda la composición y que luego
dan lugar a un paisaje urbano. Fíjense cómo el buey y la mula nos siguen acompañando desde el principio. Y también en esta obra de David, que se da en un entorno completamente urbano. Vemos la fantasía del artista volcada en la representación de estos magos y en el clasicismo que adquiere esa maternidad que va a terminar luego siendo un género propio, un género iconográfico propio, la representación aislada de la madre con su hijo. Y así llegamos al barroco de Rubens con esta propuesta sumamente dramática, con unos reyes exuberantes, con un cortejo exuberante que se acerca a adorar al niño, el niño que es una fuente de luz, de nuevo en esta composición. Una luz además que tiene una energía que, fíjense, si partimos desde el niño, vamos a poder organizar una diagonal hasta el extremo del cuadro, que va a ir generando un increyendo de esta composición y de este cortejo. Adelante, por favor. Rosa. Está silenciada, Rosa, ¿eh? Si querés hablar. Bueno, cuando quieras hablar, abrís el micrófono y comentás lo que quieras. Acá volvemos al Renacimiento italiano con esta sobriedad de Andrea Mantegna, haciendo foco en los personajes, en los rostros de los personajes, en donde hay una gran diferenciación entre el tratamiento más sencillo del vestuario de María y de José y el de los magos, y un juego muy interesante en las miradas. Y aquí tenemos una adoración pintada por Velázquez, en donde el segundo de los reyes es Pacheco, el suegro del artista, y el primero de los reyes, el que está más cerca de nosotros, es el propio Velázquez, frente a su mujer real, la hija de Pacheco, y a la niña, en este caso, que acababa de nacerles a ambos. Una pintura que reúne la iconografía tradicional con una interpolación no demasiado evidente, que requirió una cantidad de estudios de la biografía del artista. Y también un cruce cultural entre algunos personajes vestidos a la usanza contemporánea del siglo de oro español y otros vestidos de acuerdo a la forma más tradicional de representación de la escena religiosa. Una gran luminosidad que parte del niño y que trabaja con el claroscuro, el concepto del claroscuro que él ya había adquirido después de su viaje a Italia de la mano de Caravaggio, ¿cierto? Y que podemos ver
su prolongación en el siglo XVIII, en esta escena típicamente barroca, dramática, teatral, de grandes contrastes y de gestos muy ampulosos y armados. ¿Cómo estamos hasta acá? Ya estamos llegando al final de nuestro recorrido. ¿Alguna Bien, pregunta o bien. comentario que quieran hacer? Seguimos entonces, o concluimos nuestro recorrido. Vamos a ocuparnos del pesebre. Nosotros le llamamos pesebre a lo que en realidad deberíamos llamarle nacimiento, porque el pesebre es el comedero. Y efectivamente el comedero fue el primer elemento con el que comenzó a representarse la Navidad, ¿sí? El comedero con los animales, el comedero con el niño, el comedero con la Virgen también, con San José, o sea, fue creciendo, pero fue la figura inicial, que dio paso luego a la representación del nacimiento como el conjunto de situaciones que tienen lugar en esta fecha. Cuando nosotros decimos que ahí vamos a armar el pesebre, en realidad estamos armando un nacimiento. Y la tradición de armar el nacimiento tiene dueño, ¿no? El dueño, San Francisco de Asís, 1223, le encarga a un noble de la zona que organice una representación del nacimiento de Jesús. Y acá Giotto ilustra esa situación en este ciclo narrativo que hay en la Basílica de Asís, contando los episodios de la vida de San Francisco. Ese pesebre viviente que comienza a impulsar San Francisco de Asís, en el siglo siguiente se va a convertir en el pesebre de piezas fijas que nosotros conocemos y que eventualmente vemos armado para la Navidad. Y una de las primeras representaciones de ese pesebre es la que Arnolfo di Cambio realiza para la tumba de uno de los papas y que se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Estas son las figuras de ese pesebre. Aparece la Virgen con el niño en brazos, detrás San José, infaltables el buey y la mula, y luego los Reyes Magos. Y esto que estamos viendo acá, en donde aparecen las mismas figuras, es lo que se llama un pesebre napolitano, y que va a tener lugar a partir del siglo XVIII, en donde se trata de figuras pequeñas hablamos de entre 30 y 40 centímetros, figuras de vestir. Estas figuras van a tener un cuerpo armado con estofa o con paja, y van a tener extremidades y rostros muy cuidadosamente armados en porcelana o en madera policromada. Se van a vestir entonces con telas que van a estar ribeteadas con alambres para poder darles todo el movimiento que uno quiera y generar grandes composiciones tridimensionales que den lugar a la totalidad de las escenas que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, haciendo foco, por supuesto, en esta que es la central, ¿no? El niño con la madre y con San José. En algunas propuestas como esta que está en Chicago, que es la de la imagen más pequeña,
que desarrolla una escenografía de cerca de 700 personajes distintos, en donde hay imágenes que hablan de acontecimientos religiosos, conviviendo con acontecimientos de la vida cotidiana, la presencia de vendedores, músicos, actividades de la ciudad o del campo. Y en estos nacimientos, obviamente, la última figura que se coloca es la de Jesús, porque indica entonces el cumplimiento, la realización de ese nacimiento y por lo tanto de esa promesa de salvación que se hizo frente al hombre en pecado, y que de alguna manera le da sentido a toda esta no solo representación, sino narrativa de la Navidad que hemos venido desarrollando. Así que hasta aquí llegamos en nuestro recorrido. Bienvenidos los comentarios y las preguntas. No, maravilloso, realmente. Imágenes hermosas, realmente imágenes preciosas. Muy lindo, muchísimas Bellísimo. gracias. Como les digo, una selección de una infinidad de secciones que se podían haber hecho y el recorrido por algunas temáticas que atraviesan esta iconografía, que son múltiples, que son muchísimas, pero me pareció interesante situar el acontecimiento en su sentido, digamos, narrativo, y ver algunas de las manifestaciones, sobre todo del arte europeo, ¿no? Acá podríamos haber hecho una clase con la representación de la Navidad en América, que tiene un capítulo maravilloso a partir de la conquista, ¿no? Con sobre todo el arte barroco. Pero bueno, fue centrarnos en Europa, en este acontecimiento, y bueno, poder desgranar un poco más estas imágenes, interpretando estas narrativas y los sentidos que encierran y que tienen y todo eso. Y cada pista le da su toque muy particular, porque había algunas obras donde María se veía muy niña, como en realidad era, y en otras donde se la veía como con cara más adulta. Sí, mucha interpretación de cada uno de los artistas en su momento, ¿no? Porque empiezan digamos, a armarse imbricaciones entre las distintas fuentes culturales, ¿no? Por ejemplo, en Bizancio, que es una fuente cultural muy importante para la Edad Media, la Virgen no va a aparecer como una niña, porque una niña no estaría dando una idea de sabiduría, ¿no? Claro. Como lo que se quiere encerrar a nivel virtud en esta mujer. Entonces, la Virgen va a aparecer como una mujer más grande. Inclusive el niño va a aparecer muchas veces con un rostro avejentado. Exacto. Para Tal cual. dar cuenta de que es un sabio, ¿no? Y la sabiduría se corresponde con la vejez, no con la niñez. Entonces, bueno, van a aparecer una enorme cantidad de cruces que lo que nos ponen en evidencia es que la imagen es un compendio de sentidos, no una foto de algo que está sucediendo, sino una construcción, y que es sumamente interesante meterse a analizar y desarmar esa construcción para poder entender los sentidos y los significados, ¿no? Básicamente. Exacto. Claro. De eso se trata un poco. Muy bueno, Alejandro, la verdad me encantó también. Aquí hay una consulta de Gabriela, perdón. Adelante. Dice, al principio de la charla mostraste varias obras realizadas en témpera. ¿Podrías comentar el material, por favor? Sí, bueno, la témpera se diferencia del óleo, básicamente, como una forma distinta de tratar los pigmentos. ¿Los pigmentos qué son? Son los polvos que tienen colores, ¿no? Por ejemplo, el lapislázuli, que es un mineral, es una piedra, entonces yo lo muelo, y obtengo un polvo, un pigmento. Yo no puedo pintar con eso, necesito convertir eso en un medio húmedo. Entonces, la yema del huevo
va a ser un recurso que van a utilizar en la antigüedad y en la Edad Media, para aglutinar esos pigmentos y poder entonces realizar una pintura. La témpera tiene el gran problema de que con el paso del tiempo el aglutinante trabaja y muchas veces se pasa a una tonalidad verdosa la témpera. En el gótico del norte de Europa, ya casi en el Renacimiento, va a inventarse el aglutinante del aceite, del óleo. Y entonces eso va a permitir un manejo mucho más fluido de los colores, porque el óleo va a secar más rápidamente, va a permitir el armado de veladuras, va a generar todas las posibilidades que vamos a ver realizadas en el Renacimiento, en la pintura del Renacimiento, a diferencia de las que podemos ver en la pintura de la Edad Media. Esas son las dos materialidades principales de la representación pictórica, ¿sí? La témpera y el óleo, básicamente. También vimos hoy, por supuesto, esculturas, vimos relieves principalmente, con realizados en distintos materiales, el alabastro, que es una piedra, el marfil, que son los colmillos de los elefantes, vimos también esmaltes, que es una forma de reemplazo del pigmento a partir de polvos generados con vidrios o con piedras que se van a aglutinar acá con agua para ser tratados a altas temperaturas al momento de adherirse al soporte pictórico. Y luego vimos, por supuesto, los pesebres napolitanos con telas. Las telas, por supuesto, son nuevas en muchos casos, porque se gastan, se rompen, y hay que renovarlas, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo. Las obras que marcaste que estaban en el Museo Nacional acá, las vimos el día que fuimos a hacer el paseo. Exacto. Sí, ese día las vimos. Porque están expuestas en la colección de arte europeo, ¿no? Exactamente. Hay alguna más que tiene que ver con Navidad, pero estas eran las que, bueno, las que pude rescatar de acuerdo al recorrido que hacíamos hoy, ¿no? Me acordé del mosaico, de la escultura, y después del otro cuadro, que yo me acuerdo que estando en el museo te comenté el detalle del peinado que se veía de las trenzas y todo. Sí, lindo paseo ese. Bueno, el año que viene seguimos haciéndolo. El año que viene Así es. seguimos con paseos presenciales por lugares. Vamos a tener un museo nuevo para visitar, que es el de Arte Oriental, que acaba de abrir. Sí. Acaba de abrir y acaba de cerrar, con lo cual hay que ir recién después de la segunda quincena de enero, ¿sí? Pero acaba de abrir en las Galerías Pacífico. Hay una Había comentado, sí. Sí. Bueno, y el resto de los museos de la ciudad, que siempre tienen propuestas que están sumamente interesantes para ser recorridas. Bueno, Alejandro, muy Que buenas tengan fiestas. muy buena Navidad, muy buenas fiestas. Buenas Navidades, buenas vacaciones. Gracias por todo. Felicidades a El todos. año lo pasemos juntos. Gracias por la compañía. Felicidades. Chao, gracias. Hasta luego. Para todos. Felicidades, chicas, para todas. Felicidades, gracias. Todas. Buen comienzo de año. Principio de año. Buen año. Buen año para todas, para todos.